Muy buenas, queridos amigos de Paz TV. Siempre es grato estar con ustedes, pero mucho más cuando el motivo es compartir la vida de un santo, en este caso de una santa, la hermana Aguchita Rivas. Y además también un gran gozo porque nos va a hablar de ella una persona muy querida porque la conoció muy de cerca y que en este momento es la superiora provincial de las Hermanas del Buen Pastor, la hermana Madre Marlene Acosta, a quien le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Es una alegría poder compartir con todos, con todas, este momento de la vida de una gran mujer, ¿no? De una gran persona que dio su vida por las personas que en ese momento eran parte de su misión. Y gracias por esta invitación. En este momento que estamos grabando, que es la fiesta de San Pedro y de San Pablo, en un clima bastante crispado para el Perú, la sola referencia a la hermana Aguchita nos motiva y nos llena de paz, ¿no? Vamos a recrear un poco su historia, ¿no? Y díganos cuándo le conoció, ¿no? Y en qué momento de su vida va a estar junto a ella. Sí, yo la conocí a hermana Aguchita cuando yo entré a la congregación. Obviamente no vivía conmigo en ese momento, pero cuando yo estaba en el noviciado, ella pasó sus últimos días en la casa del noviciado. Ella venía de la Florida para hacerse un tratamiento de los ojos, unas cataratas, ¿no? Una operación. Y en ese cortísimo tiempo, no fue mucho tiempo, fue cuestión de un mes, incluso menos quizás, donde la conocí. Ya estamos hablando de los años de 1990, exactamente, ¿no? Es donde ella viene a Lima, de la Florida, y en ese corto tiempo yo la pude conocer, era como si la hubiera conocido de toda la vida, ¿no? Una mujer muy sencilla, muy sensible a la realidad, muy cercana, muy hermana. Realmente cuando uno trataba con ella, uno podía ver el rostro amoroso y maternal de Dios, porque ella te mostraba un Dios cercano, un Dios sencillo, un Dios oculto que hace maravillas de lo sencillo, ¿no? Es así como yo la puedo describir ahora desde esa interacción más cercana con Aguchita en esos años. Hermana, si le parece, ya que hemos concretado en ese momento de su encuentro, podríamos ahora que usted nos aporte sus datos breves, ¿no? Pero luego también de la hermana, ¿no? Porque me gustaría también que la conozcan a usted y cómo llegó hasta la congregación. Sí, muchas gracias. Sí, yo soy, bueno, ya me presentó, soy Marlene Acosta. Yo nací en la ciudad de Tarma, en la ciudad de las Flores, una ciudad muy, muy bonita, ¿no? Con mucha cercanía, con mucho sentido de comunidad, porque es un pueblo muy pequeño. Es allí donde yo escucho hablar de las Hermanas del Buen Pastor, porque las Hermanas del Buen Pastor no están en Tarma. Entonces, uno dice, son los caminos de Dios, ¿no? ¿Qué pasó allí? Y es a través de una compañera de estudios, en ese tiempo yo estaba estudiando contabilidad, una compañera mía que compartíamos el salón de clases era de la Florida, o es de la Florida, ¿no? Y ella conoce a las hermanas. Y yo en ese momento ya estaba un poco inquieta, ¿no? Por descubrir, porque sí, estudiaba, me gustaba mucho el deporte, jugaba al vóley, era lo que me daba vida, ¿no? Pero detrás de todo eso terminaba el día y yo sentía el vacío del corazón, ¿no? Decía, pero ¿qué es lo que falta, no? ¿Qué es lo que no me está haciendo feliz, no? Si me encanta el vóley, el estudio que he escogido me gusta, pero ¿qué es lo que pasa, no?
y empezó como el bichito a ir corroyendo dentro de mí, ¿no? ¿Qué buscar qué, no? Empecé a frecuentar la parroquia con los padres combonianos de aquellos tiempos, ¿no? Compartíamos experiencias con otros jóvenes que tenían quizás la misma inquietud, ¿no? De descubrir algo más. Y es allí donde entro en interacción con esta compañera mía y por azares de la vida, en esos momentos donde uno conversa de todo y de nada, sale esta conversación, ¿no? Y ella me dice, pero dentro de poco va a haber una convivencia con las hermanas del Buen Pastor. Y me empezó a compartir, ¿no? Esta experiencia y en qué consistía. Y me decía ella que yo también voy a ir. Ah, bueno, vamos, ¿no? Fue una cosa del azar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno. De la providencia, ¿no? Más que el azar que rige. Sí, sí. Y bueno, ahí, desde ese momento, estoy aquí, ¿no? La providencia de Dios me tiene hasta hoy, la misericordia de Dios, y yo siento que sí, ¿no? La mano de Dios ha ido conduciendo mi vida hasta este momento. Han habido experiencias muy profundas en mi vida y las siguen habiendo. Y una de esas experiencias profundas es Aguchita, ¿no? Justamente cuando yo era novicia, fue que la asesinaron a ella, ¿no? Entonces, esa experiencia a mí me marcó mucho, ¿no? Porque yo decía, entregar la vida y en esta situación es como ponerse a pensar, ¿no? Es eso, a eso es lo que nos llama Dios, a darlo todo. Quizás no dar la vida como ella, pero es darlo todo, ¿no? Darlo todo sin reserva. Entonces, eso a mí me impulsó y es lo que me acompaña hasta ahora, ¿no? Cuando hay dificultades, recuerdo esa experiencia y eso me da el empuje, ¿no? Para decir, pues sí, Dios lo quiere todo, ¿no? Dios te pide, pero también te da la mano para continuar. Hermana, muchas personas, ¿no? Se preguntan, ¿no? Bueno, esta familia en la que usted, Aguchita, han sido tan felices, ¿no? Y han prodigado tanto, tanto bien, ¿no? ¿De dónde han nacido, no? Cuéntenos así un poquito, ¿no? Cómo llegaron hasta el Perú, ¿no? Como en síntesis, la fundadora, ¿no? El carisma y hasta la llegada al Perú. Sí, mi fundadora es francesa, Santa María Eufrasia Pelletier, ¿no? Ella fundó la congregación, bueno, fundó, un poco creó el generalato, diría yo, porque venimos de una historia bien particular, ¿no? El primer fundador, la congregación donde entró Santa María Eufrasia es San Juan Eudes, que fundó la congregación Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, ¿no? Y es desde allí donde Santa María Eufrasia ingresa a esta congregación, pero ella ve la necesidad un poco de ampliar, ¿no? La respuesta a nivel mundial, porque anteriormente Nuestra Señora de la Caridad del Refugio era muy centrado en un solo lugar, entonces si había una necesidad en otra casa, pues era difícil mover a las hermanas, ¿no? Entonces Santa María Eufrasia piensa en una congregación más mundial, ¿no? Una respuesta más abierta, y es ahí donde se crea el generalato. Pero esto también le trae un poco la división con las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad. Entonces allí es donde se desvinculan estas dos congregaciones, ¿no? Y actualmente hemos hecho todo un proceso y gracias a Dios hemos vuelto a unificarnos, ¿no? Las dos congregaciones, hace 7 años aproximadamente. Entonces, Santa María Eufrasia funda la congregación en Francia y la congregación se va expandiendo, ¿no? A través del mundo. Y son nuestras hermanas de Canadá, de la parte de Montreal, que vienen a fundar, ¿no? La congregación aquí al Perú, a pedido de la misma sociedad que veía mucha necesidad aquí en nuestra patria, ¿no? Entonces, son hermanas misioneras muy jóvenes que vinieron a Perú, ¿no? A ¿Qué fundar. momento llegan? ¿Qué momento llegaron? Llegaron este año vamos a cumplir 150 años de presencia del Buen Pastor aquí en Perú. Qué maravilla que en el bicentenario ustedes celebren el sesqui centenario, ¿verdad? Qué bien. Es un gran regalo, son regalos que Dios nos hace, ¿no? En los momentos que más lo necesitamos.
En este momento tenemos aquí en Perú varias obras, ¿no? Voy a empezar por el sur. En el sur tenemos en el Cusco, tenemos 3 obras diferentes. Tenemos en una zona bastante campesina, altoandina, el trabajo de la promoción de la mujer campesina, ¿no? Es un trabajo muy apasionante. Yo allí estuve trabajando 5 años. Se promociona a la mujer y uno va viendo el empoderamiento de la mujer y el liderazgo de la mujer y eso da mucha satisfacción, ¿no? Y está en el lugar de Cauri, camino a Usangate, ¿no? En la interoceánica, a 2 horas del Cusco arriba, ¿no? En las alturas. También en el mismo Cusco tenemos un hogar para adolescentes en riesgo que están en riesgo, ¿no? En dificultades, abandonadas o por alguna situación de la vida, pues no están encontrando su lugar en la sociedad, entonces las acogemos también. Y tenemos una panadería en Cuesta San Blas. Ahí se acogen a las jóvenes que quieren estudiar en el Cusco, son jóvenes del campo, pero que no tienen la posibilidad para poder estudiar, pero sí lo quieren hacer. Entonces también se les apoya para que puedan tener una carrera, ¿no? Y puedan defenderse también. En Tacna también estamos en Arequipa, esa es la parte del sur. En la parte del norte estamos en Cajamarca, Chiclayo y Chimbote. Y en el centro pues estamos en Huancayo y aquí en Lima tenemos varias casas. Aquí hemos tenido la suerte de conversar con las hermanas, ¿no? Nos llenaban de alegría cuando llegaban, sobre todo yo recuerdo mucho la hermana Rosa que siempre nos recitaba y nos cantaba, ¿no? Una maravilla, ¿no? Pero tenemos que dedicarle un programa a ella, ¿no? Pero ahora vamos con la hermana Aguchita, ¿verdad? Vamos a recordar los grandes momentos de su vida y luego ya me gustaría que nos centremos en su testimonio, ¿verdad? Vamos, el lugar del nacimiento, de la familia y demás. De una familia bastante numerosa, de muchos hermanos, los papás muy entregados a la iglesia, al servicio de los demás, y es allí donde hermana Agustina empieza a beber, pienso yo, esta ternura de Dios para que después ella pueda dar a los demás, ¿no? En su vida consagrada. Ella de muy joven viene a Lima, ¿no? Como toda persona de provincia siempre buscamos salir en algo más, ¿no? Superarnos en algo más. Y imagino que también hermana Agustina pensó en eso, ¿no? Entonces ella viene a Lima y es en el Instituto Sevilla, que antes también lo llevábamos nosotras como Hermanas del Buen Pastor, que está ubicado en el RIMAC. Es allí donde tiene el primer contacto con las Hermanas del Buen Pastor. Y pienso que, como toda experiencia vocacional, ella descubrió ahí, ¿no? A un Dios que la llamaba, a un Dios que le pedía que fuera partícipe de esta misión de la misericordia del Buen Pastor, ¿no? Entonces, ese fue el primer contacto de Aguchita con las Hermanas del Buen Pastor. Porque ella vive en una familia muy religiosa, ¿no? No sé cuál era la profesión, si eran campesinos, los papás tienen un hermano sacerdote. Cuéntenos algo de esta religiosidad, porque creo que es fundamental, ¿no? Sí, los papás se dedicaban a la agricultura, por lo que leemos también o por lo que nos muestra la biografía de ella, también se dedicaban al negocio, ¿no? de la ganadería y de todo lo que producían allí. Pero también era como decía, una familia muy cercana a la iglesia, muy cercana, muy colaboradora, ¿no? Tenían mucha relación con los padres redentoristas, según nos cuenta también la biografía, ¿no? Había mucha cercanía. Es de allí donde también Dios les regala esta gracia de tener un hijo sacerdote, ¿no? Justamente de los padres redentoristas. Entonces, Aguchita siempre sentía esta cercanía por esta vocación al sacerdocio. Ella siempre rezaba por los sacerdotes.
ella siempre los encomendaba y cuando a veces venía de visita algún sacerdote o en algún retiro, en alguna situación coincidían, ella siempre le dedicaba atenciones, ¿no?, especiales a los sacerdotes, ¿no?, y rezaba por ellos, porque decían, son los que representan a Jesús aquí en nuestro mundo. Entonces, hay que darles y prodigarles todas las atenciones necesarias, ¿no?, que ellos necesitan en ese momento. Cuando ingresa, ¿cómo fue? ¿En dónde entró la hermana Aguchita? ¿Ya en las hermanas? ¿Es en Lima o dónde fue? Ella ingresa aquí en Lima, ¿no? Hace Ujú. su postulantado, su noviciado y finalmente los votos perpetuos, ¿no? Entonces, ella ingresa aquí en Lima, aquí hace toda su formación. Y también recuerdo que alguien me preguntó, ¿no? ¿Y ella tenía una profesión? ¿Había terminado una profesión? No, ¿no? También igualmente nos remitimos a las biografías y ella no, incluso cuando estuvo en la congregación, empezó en la congregación, ella culminó sus estudios en uno de nuestros colegios aquí en Lima, ¿no? Pero ella siempre estuvo Porque en el Instituto Sevilla, ¿ahí qué estudió? Estuvo en el Instituto Sevilla. Sí, me parece que allí estuvo estudiando alguna cosa más técnica, me parece, ¿no? Pero ella terminó sus estudios en el Colegio Santa María Eufrasia, el que está aquí en La Molina, ¿no? Entonces se le dio ese espacio para que terminara. Entonces ella terminó los estudios, fue admirable. Y posteriormente ella se fue especializando en cosas que eran necesarias para el servicio de ese momento, ¿no? Como es enfermería técnica, algunos estudios de cocina, de repostería, y justamente con miras a la misión, ¿no? Más que para ella misma era para dar a las demás personas, ¿no? Y poderlas empoderar también. Entonces, Porque su carisma, hermana, su carisma y así como el perfil, aunque nos ha hablado algo de la fundación, pero así, ¿cuáles serían los perfiles, no? Y de alguna manera lo que hermana Guchita, pues se va a encandilar, ¿no? Y le va a encantar y por eso, pues ve que el Señor la llama ahí, ¿no? sí, nosotras tenemos como carisma, como hermanas del buen pastor, es mostrar el rostro misericordioso del buen pastor, ¿no? A las personas a quienes somos enviadas. Y ese mostrar el rostro es justamente que las personas vean a través de nosotras ese rostro maternal y paternal de Dios. Y a través de esa mirada de Dios, de ese dejarse tocar por Dios, es ayudarlas, acompañarlas para empoderarlas, ¿no? Para ayudarlas a salir de esa situación que no las deja ser personas, ¿no? Y nuestro carisma mayormente está abocado a la mujer, ¿no? A la mujer niña, a la mujer adulta, a la mujer anciana, y es ahí donde realizamos este trabajo, ¿no? De irlas empoderando, de irles dando, acompañándolas en todo este caminar, en todo su proceso de ir saliendo de una situación para asumir otra situación que les dé más vida. Entonces, ese es el carisma de la hermana del buen pastor. ¿Y cuáles son los ministerios, Ella, los como le destinos, ¿no? decía al principio, que tuvo antes de llegar al final, ¿no? De la Florida? ella fue la persona que hacía las cosas más escondidas, ¿no? Ella nunca la hemos visto dar una conferencia, acompañar grupos grandes, digamos así. Ella dio testimonio de Dios en las cosas sencillas, ¿no? Ella trabajó en la lavandería que teníamos en Barrios Altos, acompañando a las chicas, enseñándolas, formándolas para la vida. Igualmente en Barrios Altos tuvo los comedores populares, acompañó a las mujeres de Ansieta Alta, a las mujeres de la Huerta Perdida, de los entornos de Barrios Altos. Ahí me Entonces, han contado en una entrevista en Radio María, una de las hermanas, ¿no? Cómo la querían y cómo la esperaban, ¿no? Y que incluso ahora la recuerdan mucho, ¿no? Quizá usted nos puede compartir algo de esto, ¿no? Algún detalle, ¿no? sí, ella fue muy querida en esta zona, ¿no? Ella defendía y les enseñaba
a las mujeres para educar bien a sus hijos, ¿no? Cuando había problemas, ella se sentaba con la familia, se sentaba con la esposa, con el esposo, para poder conversar y arreglar los asuntos, ¿no? Y quizás algo que también era bien marcado en ella es que cuando iba a la parada a hacer las compras, ella llevaba muy poco dinero y traía muchas cosas, ¿no? Todos le regalaban las cosas ahí en la parada, la conocían, ¿no? Decía, ahí viene la monjita, ya le daban un zapallo, ya le daban un pocotón de papas, de camotes. Entonces ella venía muy cargada de cosas, pero esas cosas después las repartía a los que más necesitaban. Hacía los paquetitos y compartía con los que más necesitaban, ¿no? Entonces la gente de la parada ya la conocía, ¿no? Por eso, porque era la monjita que recolectaba estas cosas para los más pobres. Entonces, A mí me recuerda mucho, hermana, ¿no? A Martín y a Juan Macías, los dos al mismo tiempo. Estos hermanos legos, ¿verdad? Que tanto recuerdo han dejado de santidad y cómo, de alguna manera, como son referentes, ¿no? Y cuando llega una persona como Aguchita, como que lo actualiza, ¿no? Y si ellos lo hicieron, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Qué bonito lo que nos cuenta justamente en esos lugares tan difíciles, ¿no? Como la parada, ¿verdad? sí, era muy querida en la parada. Todas la conocían. Recuerdo que cuando ella falleció, bueno, la enterraron, ustedes saben, la enterraron en la Florida, pero también ahí la mano de Dios siempre actuando, ¿no? La tuvieron que sacar para hacer algunas cosas ya más legales, la llevaron a la Merced y después nos avisaron aquí que estaba ella ya en la morgue, entonces se fueron a recoger un grupo de hermanas y aquí fue el entierro muy apoteósico, muy sentido, muy, muy de Dios, ¿no? Porque eso nos hablaba, todo nos hablaba de Dios, de un Dios realmente cercano. Entonces, ahí recuerdo que llegó una señora de la parada, dueña de un negocio de choclos, si no me equivoco, y justamente traía los choclos, ¿no? Ella decía, bueno, para el velorio se va a necesitar hacer algo y aquí están los choclos, ¿no? Entonces, hasta en esos momentos su vida nos seguía hablando y nos sigue hablando aún, ¿no? Porque encontramos a personas que la han conocido muy jovencitas y nos narran eso, ¿no? Que Aguchita era ese rostro de Dios, ese rostro que tranquilizaba, ¿no? Ese rostro que te daba seguridad, que te daba confianza, ¿no? Y que te acompañaba. Qué bonito. Nos hemos parado en la parada, pero continuamos con sus misiones, ¿no? Después de estar aquí, ¿dónde fue después? Ella también estuvo acompañaba a las hermanas que estaban enfermas, por eso se preparó justamente en algunos estudios de enfermería técnica, ¿no? Y acompañaba a las hermanas con mucha premura, con mucha ternura, con mucho sentido de maternidad para las enfermas. Y también compartió algunos momentos con las hermanas contemplativas, ¿no? Nuestra congregación tiene dos ramas, ¿no? Somos las hermanas apostólicas del Buen Pastor y las hermanas contemplativas del Buen Pastor. Y también ella pasó un tiempo con las hermanas contemplativas. Y esto también marcó en la vida de nuestras hermanas, ¿no? Ellas, las que la han conocido, dan ese testimonio de una mujer tan entregada, de una mujer que siempre transmitía esa confianza y esa cercanía, ¿no? Y ese desvelarse por la que más necesita. ¿Cómo fue el quedarse ahí? ¿Fue para atenderlas o ustedes lo tienen un poco como norma, a veces estar en contacto con las contemplativas? Anteriormente, ahora ya no, anteriormente nuestras hermanas contemplativas tenían como referencia una hermana apostólica, ¿no? Si no me equivoco, tenían como superiora o acompañante a una hermana apostólica. Y me parece que en esos tiempos la hermana que las acompañaba o estaba enferma o tuvo que ausentarse y es Aguchita quien está con ellas, ¿no? Y eso
marcó muchísimo, ¿no? Y cuando uno lee la biografía y los testimonios de las hermanas contemplativas, pues dice, realmente, qué hermana, ¿no? O sea, qué hermana para hacer presente a un Dios desde lo más sencillo, desde a veces los ojos humanos no le damos importancia, pero cómo en esas cosas tan sencillas, tan simples, pudo construir el reino de Dios, ¿no? Y lo hizo grandioso. Creo que es muy importante ahondar, ¿no?, en la vida contemplativa. Yo tengo siempre la estampita, ¿verdad? Y la verdad es que me da una gran serenidad, ¿no? Una gran calma, como sentir que nuestra vida es gratuidad, ¿no? Yo pienso que su vida interior, ¿no?, y la dimensión contemplativa era bien rica y bien profunda, ¿no? ¿Qué nos podría compartir sobre esta dimensión de Aguchita? Sí, Aguchita fue una mujer de oración, ¿no? Toda su vida fue oración. En la capilla, en la relación con sus hermanas, en la relación con las personas. Su vida siempre estuvo marcada por esa sintonía constante con Dios, ¿no? Con ese Dios que la amó, con ese Dios que la llamó. Ella lo transmitió en su vida diaria, en su vida del apostolado, en la cocina, que siempre también la veíamos en la cocina, pelando los manguitos para que las hermanas tengan el manguito bien fresco, y tantos detalles así, ¿no? Que uno dice, Dios santo, sí, realmente es la presencia de Dios, porque Dios es así, ¿no? Dios es ternura, Dios está siempre al pendiente de cada uno de sus hijos, de sus hijas, y Aguchita pues fue esa portadora de un Dios cercano, ¿no? De un Dios amoroso, de un Dios que está pendiente de cada uno, de cada una, ¿no? En sus necesidades. Eso fue Aguchita. Y siempre cuando el tiempo que estuvo en el noviciado, yo la veía que era la última en irse a dormir y la primera en levantarse. Cuando uno iba a la capilla y la encontraba ya sentadita, ¿no? En la capilla rezando. Y cuando pues uno se despedía en la noche del Santísimo, también la veías ahí sentadita. Y siempre con su rosario, ¿no? Caminaba con una paz, con una tranquilidad. Y como decía, ella daba seguridad. Ella daba seguridad y daba confianza. Y siempre con la sonrisa. Yo nunca la he visto enojada, ¿no? Siempre con la sonrisita muy tierna, ¿no? Y muy sencilla. El Papa Francisco siempre habla, ¿no?, de esta relación, ¿no?, entre las mayores, adultas, ¿no?, y los que comienzan, ¿no? Eh, qué importante, ¿no?, que en la familia pues convivan, ¿no?, de distintas generaciones, ¿no? ¿Cuántos años estuvo ahí ¿cuánto fueron? ¿2 años en el contacto con ella, en el noviciado? ¿O cuánto? No, Un año, ¿no? no, fueron días, ni siquiera Ah, un mes, días. fueron muy cortitos, porque ella estuvo Ya. de regreso. Sí, pero claro, yo la vi antes, pero no conviví así tan cercanamente como pasó en el tiempo del noviciado, ¿no? Fue sus últimos días, ¿no? Antes de ser asesinada. Me gustaría ver como su última misión, ¿no? Cómo fue el pedir ir allá a la Florida, cómo fue destinada, ¿no? Y cómo fueron los momentos, eso tan tremendos, ¿no?, del martirio. Sí, ella pidió, ¿no? Ella tenía 70 años en ese momento cuando fue a la misión de la Florida. Y cuando le fue concedida esta misión, ella fue la mujer más feliz, ¿no? Ella dijo, finalmente voy a mi edad, voy a cumplir el deseo de ir a una misión, a esta misión, ¿no? Y cuando ella fue pues a la Florida, ella se entregó, ¿no? Trabajó con las niñas, con las mujeres, enseñándoles a cocinar, a sembrar algunas hortalizas para sus alimentos. Entonces siempre estuvo abocada en la promoción de la mujer,
en empoderarlas, en enseñarles para la vida, ¿no? Para que puedan valerse y puedan ser ellas mismas, ¿no? Entonces, sí, ella acogió la misión con mucha ilusión, ¿no? Con mucho, mucho amor, con mucha disponibilidad. Allí, ¿qué casa? ¿Quiénes estaban con ella, no? ¿Y cuál es la misión específica? ¿Llevan algún internado? ¿Apoyan la misión pastoral del vicariato? ¿Cuál es en concreto? Sí, allá el trabajo era, no teníamos internado, el trabajo era más de la promoción de la mujer, ¿no? De la mujer campesina de esa zona de la selva, también las colonas que trabajaba, que vivían ahí en el entorno, entonces ellas se movilizaban, ¿no? Usted sabe, ahí en los pueblitos, pues los pueblitos están separados unos de otros, ¿no? Entonces, las hermanas se movilizaban para ir a capacitar, ¿no? Bueno, también teníamos algunos proyectos que ayudaban para ver un poco la agricultura, ver la promoción de la mujer en todo sentido, aprenda a coser, aprenda a tejer. Y sí, ¿no? Siempre la congregación ha estado pendiente de esos proyectos para promocionar a las mujeres. Entonces, habían algunos proyectos allá y Aguchita se involucraba, ¿no? Con todos estos proyectos y vibraba con todo esto, ¿no? Conjuntamente con las hermanas que vivían en ese momento con ella. ¿Cuántas estaban con ella ahí en comunidad, más o menos? En ese momento me parece que eran unas 4 o 3 hermanas. Sí, o sea que es Sí, sí, sí. una familia, ¿verdad? Reducida, ¿no? Que permite esa convivencia tan estrecha, ¿no? Y luego en sintonía con el vicariato, ¿verdad? De allí, de San Ramón, ¿no? ¿Con quién estaban así? ¿Con el vicario, con el prelado? ¿Había un sacerdote también para atenderlas? ¿Cómo era esa vida allá? Eh, la verdad no tengo mucho conocimiento, pero sé que había una relación muy significativa con el obispo de entonces, ¿no? Monseñor Julio Ojeda, un obispo franciscano, ¿no? Yo lo recuerdo a él porque él acompañó todo ese momento tan difícil con las hermanas, un pastor realmente cercano, ¿no? Con nosotras, ¿no? Dándonos la fortaleza, acompañando a las hermanas en ese momento. Entonces sí, había mucha cercanía, ¿no? Con la vicaría, con el obispo. Imagino también algunos sacerdotes que iban a visitarlas para alguna Eucaristía, para compartir algún momento, ¿no? Pero sí, hubo cercanía. ¿Cómo fue el martirio, ¿no? ¿Cómo se fueron precipitando estos acontecimientos? ¿Cómo se fue enterando, ¿no? de la noticia? ¿Cómo reaccionaron, ¿no? Vamos a intentar recordar ese momento, ¿no? El país estaba viviendo un momento bastante difícil, ¿no? Y obviamente nuestras hermanas de allá también estaban viendo esta realidad. Y la provincia era consciente del riesgo que se corría estando allá, ¿no? Pero en ese momento la animadora provincial de entonces se reunió, ¿no? Con la comunidad, tengo entendido, o preguntó a las hermanas si ellas querían continuar en esta situación, ¿no? En este caos, digamos, que estaba viviendo ese lugar. Entonces las hermanas todas optaron con quedarse, ¿no? Y acompañar al pueblo. Entonces, entre ellas Aguchita, obviamente, se quedaron, optaron por esto, sabiendo que corrían el riesgo de muchas cosas, querían seguir acompañando al pueblo y no abandonarlos. Y es allí, ¿no? Donde empieza toda la situación. Y siempre habían, sí, ingresos, amenazas, quizás situaciones así muy, muy fuertes que veían las hermanas que se daban en el contexto de ese momento. Y es el 27 de septiembre, ¿no? Donde ingresan los de Sendero y empiezan a juntar a toda la gente, ¿no? De entonces, en los pueblos para hacer la reunión que solían hacer siempre, y es allí donde llaman a todas las personas que van a ser ajusticiadas en ese momento, ¿no? Y Aguchita estaba en ese momento enseñando a hacer tofis a las niñas.
y es allí donde se le cruza en el camino esta jovencita que pertenecía a este grupo, ¿no? Que había ingresado. Entonces le dijo, vamos, ¿no? ¿Por qué no te mueves para la reunión? Y están llamando a la reunión. Entonces ella siempre con su sonrisa, con su calma, le dijo, sí, mira, ahorita vamos a ir, yo te puedo enseñar también a hacer tofis, a hacer esto. Y ella estaba recogiendo un limón del limonero. Y es ahí donde es conducida también, ¿no? Al grupo y es llamada y al grupo, y tengo entendido por lo que se cuenta también en la biografía, es esta misma joven quien le da el disparo, ¿no? Para causarle la muerte. La conmoción fue enorme, ¿no? No solamente por los que estaban allá, ¿no? Sino el propio Monseñor Julio Ojeda, ¿no? Y ustedes, ¿no? ¿Cómo fue la reacción, ¿no? ¿Qué recuerda personalmente cuando se enteró? Usted que ha manifestado, ¿no? Ese cariño tan especial que le tenía, ¿no? Desde el noviciado, ¿no? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintieron en ese momento? A nosotras nos dijeron después, pero sí se sentía un ambiente donde las hermanas lloraban, recibían llamadas, corrían de aquí para allá, era como una cosa que tú no entendías, ¿no? Y yo imagino que también para las hermanas era difícil poder darnos esta noticia, nosotras que estábamos empezando, ¿no? Entonces, yo imagino que para ellas, y ahora, ¿cómo les decimos a estas novicias, ¿no? De lo que ha pasado, qué va a pasar, cuál va a ser la reacción, cómo vamos a hacer la contención. Yo imagino que eso pensarían las hermanas, pero sí, nosotras sentíamos, ¿no? En ese momento que recibían llamadas, lloraban, pero ¿qué está pasando? Nosotras decíamos, ¿qué está pasando? Y en la noche nos reunieron en la capilla y nos dijeron, ¿no? Y realmente fue una cosa bastante fuerte. Decíamos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Aguchita, que es una mujer tan pacífica, ni siquiera es una mujer así que enfrenta, ¿no? O sea, ¿qué pasó? No entendíamos. Pero sí, las hermanas nos dieron contención en ese momento, rezamos, nos hablaron de la entrega a Dios y que pues en este momento le había tocado a Uchita. Entonces fue un momento bastante significativo, ¿no? Un momento que yo guardo realmente en lo más profundo de mi corazón porque fue una experiencia bastante dura, pero al mismo tiempo bastante cuestionadora, ¿no? A mí en ese momento me ayudó, ¿no? Yo decía, esta es la vida, ¿no? O te quedas o te vas, ¿no? Si te quedas, asumes todo lo que esto implica, ¿no? Lo que implica una vida religiosa, una vida consagrada al buen pastor. Entonces, para mí fue un impulso, ¿no? Sí, un momento de duda, un momento de, Dios santo, ¿qué es esto? ¿Cómo se ve esto? Pero después interiorizando y dejando hablar a Dios en lo más íntimo del corazón, pude entender, ¿no? Lo que significa realmente el seguir a Dios, ¿no? Cuando dice Jesús, déjalo todo, deja todo y ven y sígueme, ¿no? Y comparte conmigo esta misión. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, ¿no? O sea que los votos como que se actualizan ahí en esa entrega y como que Cristo, el primer mártir, se hace presente, ¿no? Y se actualiza. El buen pastor no es de hace 2000 años, ¿verdad? Sino que se vive y que me está dando la fuerza también, ¿no? Para vivir, ¿no? O sea, lo de que la sangre de los mártires es semilla, ¿no? De buenos cristianos, de nuevos cristianos, ahí se confirma, ¿no? Pues yo lo veo que incluso nos contagia de alguna manera, nos comparte a los que estamos como de fuera, así que los que han estado tan cercanos, ¿no? Y la familia, sin duda, claro que la han vivido. ¿Cómo han ido preparando, ¿no? el proceso de beatificación? ¿Cómo lo han ido sintiendo, ¿no? ¿Cómo lo tienen ahora también como para compartir, ¿no? Porque cuando esto es solo de la familia,
como que se queda así en el interior, ¿no? Pero ahora ya es para toda la iglesia, ¿no? ¿Cómo lo van viviendo ustedes? Sí, para nosotras es un momento así como de impulso, ¿no? Quizás para toda la congregación, porque actualmente estamos viviendo como congregación una reestructuración, ¿no? Un cambio de rumbo quizás de nuestras respuestas frente a las necesidades actuales de nuestro mundo, ¿no? Donde Dios nos está pidiendo otras respuestas más frente a otras necesidades. Y Aguchita es pues nuestro impulso, ¿no? El modelo, la que siempre le invocamos, y a nivel de provincia también estamos viviendo un momento bastante especial, un proceso de reestructuración, de preguntarnos, de decir si las respuestas de ahora pues están siendo efectivas en este momento, ¿no? Frente a tantos desafíos que encontramos, o necesitamos hacer cambios, necesitamos un poco renovarnos también. Entonces, Aguchita es nuestra inspiración, ¿no? Entonces, siempre que la vemos a ella, como que también nos sentimos desafiadas, ¿no? A responder a tantos desafíos actuales, ¿no? A desinstalarnos, a salir de la comodidad de lo que ya conocemos, para ir a una respuesta más desconocida, pero al mismo tiempo que nos va a dar más, que nos va a ayudar más a llegar a la gente, a las personas, en este caso a las mujeres. Entonces, Aguchita es nuestra inspiración. Aguchita nos ayuda, nos impulsa, la vemos a ella y decimos, sí, es posible, ¿no? Es posible responder y seguir a Dios hasta las últimas consecuencias, dando lo mejor de nosotras mismas. Qué bonito con su testimonio y el que me compartió el padre Alfonso Tapia, que está preparando una biografía, ¿no?, sobre ella. En realidad, Aguchita iba viviendo el martirio día a día, pero con gozo, con amor. Se donaba y se donaba, pero alegremente, ¿no? Gozosamente, y como que estaba preparada, ¿no?, para ese momento. O sea, como que fue una gracia para la que el Señor le fue preparando, ¿no? El martirio, pues fue el momento ese supremo. Hermana, le agradezco muchísimo su testimonio. Si quiere decirnos algún mensaje final, ¿no?, que quizá no haya tenido la oportunidad, y culminamos después con la oración por ella. Sí, ahora que usted dice, Aguchita se fue preparando, ¿no? Yo siento que es como, como la semilla que fue germinando, ¿no? Y el momento de su martirio fue ya una semilla madura, ¿no? Que cayó en tierra y pues está dando frutos. Y siento que Aguchita es un gran regalo, y lo digo siempre, es un regalo para nuestra iglesia, y sobre todo para nuestra iglesia peruana, para nuestro pueblo peruano, ¿no? Porque es una peruana, es una beata peruana que con su vida dio testimonio de Dios, ¿no? Nos hizo sentir y saborear a un Dios cercano. Entonces, es un llamado para todos. Su vida es una invitación, ¿no? Su vida es un decir que sí es posible de dar testimonio de un Dios, de poder ser también ese puente para que Dios haga su obra a través de nosotros y podamos convertir y podamos también acercar a muchas personas a ese Dios misericordioso, ¿no? A ese Dios que ama sin distinción, sin color, sin raza. Es un Dios que acoge a cada uno de sus hijos, y Aguchita lo hizo, ¿no? A través de acoger a cada uno de sus hermanos, cada una de sus hermanas, fue ese puente, ¿no?, entre Dios y las personas. Y siento que Dios nos está llamando a eso, sobre todo en estos momentos, en estas situaciones que vivimos. Necesitamos, ¿no?, acercar a los hermanos a un Dios compasivo, a un Dios que no quiere la desunión, sino un Dios que quiere la unión, que pongamos todos el hombro para poder construir una verdadera sociedad donde impere la justicia, donde impere el respeto y sobre todo la unidad. Si le parece, vamos a rezar y a invocar
a nuestra querida Aguchita por nuestro querido el Perú, ¿no? Que está viviendo un momento que no se ve, ¿no? Como una salida. Sin embargo, Aguchita nos ofrece la salida del amor, ¿eh? La última palabra no la tienen las armas, ¿no? La tiene justamente el amor. Y la ideología mató, ¿eh? Asesinó, martirizó, pero la palabra y lo que triunfa es el amor. Y es lo que le vamos a pedirle en esta oración. Adelante. Señor Jesús, buen pastor, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre y concediste a tu sierva María Agustina Rivas López Aguchita la gracia del pastoreo ejemplar al servicio de la Iglesia, en la caridad con los más necesitados y en el cuidado de la creación, expresado en la entrega de su vida. Te pido humildemente, para tu mayor gloria, me concedas, por intercesión de Aguchita, la gracia. Aquí cada uno de ustedes puede formular, ¿no?, la gracia, además de la que le hemos pedido, ¿no?, de esta paz y de esta comunión en el Perú, la que ustedes quieran personalmente. Amén. Pues muchísimas gracias, hermana Marlene, que Dios las siga multiplicando y santificando, ¿verdad?, como la hermana Aguchita. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bendiciones también para usted, para su familia, para su equipo de trabajo y por esta linda misión que ustedes hacen, ¿no?, a través de la comunicación, de ir difundiendo todas estas vidas de nuestros santos, la vida de nuestra iglesia, el caminar de nuestro pueblo. Bendiciones para cada uno, cada una.